hermano, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a prepararnos para lo que es la enseñanza del día de hoy. Y vayan abriendo sus Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Nuevamente sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y los que nos estuvieran acompañando por ahí en las redes sociales, también gracias por sintonizarnos, por estarnos acompañando. Ya por varias semanas hemos estado en esta serie del libro de Génesis, que esperamos que esté siendo de bendición para nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 12. Les quiero recordar, hermanos, lo que mencionamos hace algunos días, de que la primera gran sección de Génesis era del capítulo 1 al 11, y la segunda sección grande del libro de Génesis es precisamente del 12 al 50. Por lo tanto, hoy estamos comenzando esa larga jornada de muchas semanas. Yo no sé cuántos meses vamos a estar aquí en este libro de Génesis, pero sabemos que va a ser de mucha bendición. Es un libro que está narrando, hermanos, cómo Dios llamó a una persona en especial para de ahí llamar al pueblo de Israel, ya en ese plan redentor perfecto de Dios desde la eternidad, donde Él va a traer al Salvador del mundo a través de ese linaje. Así que yo he titulado el sermón de esta mañana simplemente el llamado de Abraham. Muy sencillo, los puntos son sencillos, el título es sencillo, el llamado de Abraham. Todos hemos leído en alguna ocasión este hermoso pasaje acerca del llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Te puedes tú imaginar si tú de pronto, hermano, alguien te regala algún vuelo de avión y tú llegas al aeropuerto? Pasas por la línea de seguridad. Los que han viajado saben que tienen que pasar por la línea de seguridad, y luego se sienta en la sala de abordaje y está esperando. Y luego comienzan a llamar a las personas para que comiencen a ponerse en línea. Usted sabe, ¿verdad? Los que han viajado en avión, te tienes que poner en línea y te empiezas a acercar cada vez. Te van llamando, te van llamando, te van llamando. Y de pronto a último momento se te ocurre mirar tu boleto y resulta que tu boleto no tiene ningún destino. Tiene toda tu información, tu nombre, dirección, toda la información necesaria, y solamente dice aborde cuando se le indique. Pero no tiene ningún destino a dónde ir. Quizá la mayoría de nosotros pensaría, yo ¿cómo me voy a andar subiendo ese avión si yo no sé para dónde va? No sé cuál es mi destino. No tengo seguridad de regresar. No se diga a nosotros, ¿verdad? No va a ser que nos mande muy bonito, ¿verdad?, para México, otros lugares, y ya no sabemos si vamos a regresar o no. ¿Te subirías a un avión como ese, donde tiene toda tu información pero no tiene ningún destino? Quizá muchos de nosotros no nos vamos a querer subir a ese avión sin destino. Bueno, Dios de esa manera, hermanos, en esta historia tan conocida que vamos a estudiar hoy, donde Dios le pide a Abraham que deje todo atrás y que emprenda un viaje a algo desconocido, y Abraham debe de confiar plenamente y únicamente en la voz de Dios y nada más. Dios no les dio un mapa, no le dio un itinerario, no le dio un GPS, ni fechas, ni destino, ni el tipo de circunstancias que tenía que enfrentar. Simplemente le dio una palabra, simplemente le dio una promesa, y entonces Abraham tenía que subirse al avión de la obediencia sin saber el destino. Hermanos, aunque muchos de nosotros en este mundo no nos atreveríamos a subirnos a un avión así sin destino, lo que realmente cuenta en la historia de Abraham es quién lo está llamando. Lo que realmente cuenta en la historia de Abraham, hermanos, es quién lo está llamando. No se trata solamente de hablar de la fe de Abraham, sino en quién está puesta su fe. ¿Entiende eso? No solamente se trata de hablar de fe, porque tú puedes tener fe en muchas cosas y no necesariamente significa que sea algo bueno. Tú puedes tener, o una persona puede poner su fe en cosas malas, en cosas equivocadas, tiene toda su esperanza en eso, y hasta puede ser muy sincero, y puede ser muy fiel y sincero, y se afirma en eso. Tiene fe en algo, pero quizás está puesta en algo que no es tan bueno que digamos. Así que una vez más, no solo se trata de tener fe, hermanos, se trata de tener fe en Dios. Aprendamos eso. Porque una persona inconversa puede tener fe en algo. Así que una vez más, no es nada más la fe, es en quién está puesta la fe. Por eso Abraham obedeció, porque él sabe en quién está puesta su fe. Él sabe quién le está hablando, él sabe quién lo está llamando, él sabe quién
le está haciendo esta promesa. Así que con esto en mente, hermanos, póngase de pie y vamos a leer Génesis capítulo 12, los primeros 9 versículos. Si ya lo encontró, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Vamos a hacerlo como lo acostumbramos. Ahora sí, yo voy a leer el versículo 1, usted lee el versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Leamos todos el 9 y dice, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia Negev. Oremos. Señor, una vez más gracias te damos porque estamos delante de tu presencia y ahora delante de tu palabra para exponer este tema. Señor, te pedimos para que tú me uses, que seas tú hablando, como lo decimos cada semana. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y danos entendimiento, sabiduría para poder meditar en tu palabra, escudriñarla y llevarla a la práctica. Señor, gracias porque tú nos hablas cada día de diferentes maneras. Hoy queremos aprender acerca de esta historia tan importante y que podamos reflexionar también en cómo tú quizá nos estás llamando para diferentes cosas y que podamos evaluar también nuestra obediencia, nuestra fe. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Muy bien. Vamos a compartir 3 puntos importantes el día de hoy. Le digo que es muy sencillo. Y el primer punto que yo quisiera compartir es el llamado soberano de Dios. Primero vemos el llamado de Dios y luego veremos la respuesta de Abraham. Pero primero el llamado soberano de Dios, porque el texto comienza diciendo, si lo tiene ahí el versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham. Pero Dios, y esa frasecita de pero Dios, ya la hemos escuchado en diferentes lugares de la Escritura, ¿verdad que sí? La hemos leído en Efesios, la hemos leído en Tito. Pero Dios, siempre Dios obrando en la vida de las personas, siempre llamando a las personas. Pero Dios había dicho a Abraham, y Dios le está haciendo un llamado soberano, y esa palabra es clave ahí, hermanos. No se trata de escoger, no es que Dios esté tratando de escoger a ver quién realmente es bueno lo suficiente para entonces llamarlo, porque sabemos que no es en ese sentido que Dios está llamando a Abraham. Es un llamado soberano en el sentido de que Él es el director de la orquesta, el que va dirigiendo toda la orquesta. Es importante notar en el texto la soberanía de Dios. El que gobierna la tierra es Dios, el que controla el universo es Dios, el que va tejiendo la historia del universo, la historia de la humanidad es Dios mismo. Dios es quien inicia un acto especial en su plan de salvación para la humanidad. Sabemos que Dios pudiera terminar a la humanidad por nuestro pecado. Somos pecadores y merecemos la muerte, pero Dios escogió a un hombre. En su soberanía, en su plan redentor, Dios escogió a Abraham y le hace un llamamiento especial. Y este llamado, hermanos, tiene por un lado condiciones y tiene promesas. Así que veamos primero las condiciones. Dios le habla a Abraham y ¿qué le dice?
Si tiene el texto, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que le está pidiendo que deje 3 cosas. Podemos enfatizarlas una por una o simplemente verlas desde un campo general, y que Dios le está hablando a Abraham y diciéndole: deja absolutamente todo y sígueme. Pero se mencionan 3 cosas en el texto. Se menciona tu tierra, en segundo lugar se menciona tu parentela, y el texto también dice la casa de tu padre. ¿De dónde venía Abraham? Abraham venía de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, hermanos, era una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, y era una tierra pagana entregada a la adoración falsa, entregada a dioses falsos, especialmente a Dios Luna. ¿Okay? Cuando hablamos del paganismo que existía en Ur de los Caldeos, uno de los dioses más sobresalientes era el dios Luna. Y este dios Luna, hermanos, era el centro del culto religioso de este lugar. Y la ciudad tenía algo así como una enorme sigurat dedicado a ese dios. No sé si algunos se van a recordar que hace un tiempo yo puse una foto, ese tipo de pirámides como con pisos, y al final tiene un tipo de laguna pequeñita o agua para que supuestamente vinieran los dioses y se satisfacieran su sed. Así que la luna es el dios que ellos adoran. La luna era vista como una deidad que gobernaba el tiempo, los ciclos, la fertilidad, y proporcionaba luz en la oscuridad del desierto. Si tú te puedes imaginar un desierto en la oscuridad, hermanos, ¿qué haríamos si la luz no estuviera reflejando en un desierto donde obviamente no hay edificios, verdad? Si no estuviera la luz de la luna, estuviera totalmente oscuro. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez han estado en un desierto y caminando por la noche, pero si de pronto vas haciendo eso, tú ves el reflejo de la luna y dices: qué bueno que tengo el reflejo de esa luna y me puede dar algo de luz. Por eso ellos alababan a la luna, adoraban al dios Luna. Lo mencioné la semana pasada, pero nada más escuchen Josué 24:2. Josué 24:2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes, servían a dioses extraños. Esos dioses extraños principalmente era el dios Luna. Así que, ¿quién dice el texto que era el padre de Abraham, hermanos? Taré. Y dice que Taré y sus antepasados eran idólatras porque participaban de este sistema religioso politeísta. ¿A qué nos referimos con un sistema religioso politeísta? Pues que tenían muchos dioses. Nosotros no somos politeístas, ¿verdad que no? Nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios. Ellos creían en muchos dioses, entre ellos el dios Luna. Así que una vez más, Dios le está hablando a Abraham y le está llamando fuera de todo eso, sal de todo eso. Abraham, yo quiero hacer algo contigo, yo voy a hacer algo contigo, pero necesito que dejes tu pasado, que dejes el mundo fuera y entonces que tú me sigas. Nosotros, hermanos, también estamos llamados a dejar el mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos también como Abraham, ¿verdad que sí? ¿Cuál es nuestro destino? Es la gloria con Cristo, la eternidad en el cielo. Ese es nuestro, los que estamos en Cristo. Por lo tanto, en este mundo vamos caminando como peregrinos. Tenemos un destino al cual llegar y no podemos ir cargando con el mundo encima de nosotros. Ya fuimos librados de este mundo, somos libres en Cristo Jesús, amén. Así que tenemos que dejar el mundo atrás. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo. Otra traducción dice: no se conformen al mundo, no se molden a la manera del mundo. Ustedes son llamados fuera, ustedes son llamados a algo diferente. Y el texto sigue diciendo, en segundo lugar, deja tu parentela. Y en tercer lugar dice: deja la casa de tu padre. Eso significa dejar lo más querido. Eso significa dejar lo más preciado, dejar lo que representa la seguridad, dejar lo que representa la comodidad. Quizá muchos de nosotros nos podemos recordar esos momentos. Estamos en este país y quiero pensar, puede haber algunos que nacieron aquí, ¿verdad? Pero la mayoría no nacimos en este lugar. De alguna manera experimentaron lo que significa dejar todo atrás, ¿verdad que sí? Y dejaste todo atrás porque tú tenías una meta y tú estabas buscando una mejor vida, así que te dolió dejar a tu familia, te dejó dejar quizá pertenencias, te dolió dejar tu casa y tenías que salir y tú tenías una meta.
Y no estoy tratando de compararlo exactamente igual, no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de un llamado especial. Quizá cuando tú viniste a este país tú no estabas pensando, Dios me está llamando, Dios me está llamando. No, quizá tú estabas pensando en una mejor vida. Nada más estoy haciendo una ligera comparación en el sentido de que tú tuviste que dejar cosas que te dolieron, ¿a poco no? Pero aquí, repito, estamos hablando de un llamado especial, es dejarlo todo por la gloria de Dios, y Abraham tenía que obedecer este llamado. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Estás verdaderamente dispuesto a dejarlo absolutamente todo por el Señor? Y algunas veces, hermanos, esto se puede significar dejar la seguridad económica. En algunos casos puede ser así. La seguridad familiar y social, o la disposición a aceptar lo desconocido. Quizá Dios no siempre te da todo tipo de instrucciones y tú te quedas como, esto es todas las instrucciones. ¿Qué sigue? ¿Estás dispuesto a dar ese paso hacia lo desconocido, como ahora se le va a pedir a Abraham? Así que son 3 cosas. Dice el texto, vete de tu casa, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero ahora yo quisiera que profundicemos un poquito más en esa frase, hermanos. En español nosotros leemos las palabras en el texto Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de. Digan todos conmigo, vete. Así dice en español, ¿verdad? Vete de. Hay 2 palabritas clave ahí. Yo entiendo que en un sentido al profundizar le puede dar otro color, pero a final de cuentas es la misma idea de dejarlo absolutamente todo. En el hebreo dice 2 palabras que es lej lejá. Si tú juntas la palabra L y la J, como que no hayamos cómo leerlo, ¿verdad? La L y la J, ¿cómo se leen esas dos palabras? Como que no tiene mucho sentido, y por eso se le agregaban vocales, y ahora es lej lejá. La primera sería L-E-J y la segunda muy parecida, L-E-J, pero con una lej lejá. Creo que hace un tiempo nosotros habíamos estudiado esto. ¿Qué significa esto de lej lejá? Cuando Dios se aparece a Abraham y le dice lej lejá, ¿qué es lo que le está tratando de decir? Lej lejá, primero lej significa vete y lejá significa hacia ti. Vete hacia ti. Hay cosas que no le hallamos mucho sentido, pero ahorita lo vamos a entender. ¿Cómo que vete hacia ti? Y es una parte que ha sido difícil para muchos tratar de entender, porque hay palabras que no se pueden traducir a la perfección, y esta es una de ellos. Lo que el texto está diciendo es anda de ti. Una vez más, Dios se aparece a Abraham y le dice anda de ti mismo. Si Dios se te apareciera a ti y te dice Jonathan, Juan, como te llames, anda de ti mismo. Imagínate a Abraham con sus credenciales, y Abraham diciendo, yo soy Abraham, soy de Ur de los Caldeos, soy hijo de Taré. Y que Dios le responda a Abraham, anda de ti mismo. Ahora ponte tú mismo en el ejemplo. Yo soy Jonathan, soy de México y radico en los Estados Unidos. Ok, Jonathan, anda de ti mismo. ¿Qué es esa frasecita de anda de ti mismo? Básicamente es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, déjate de ti mismo, deja esa identidad en ti mismo, deja de valerte por ti mismo, que la mejor traducción la encontramos en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice, niégate a ti mismo. ¿Se está entendiendo? Yo voy a hacer algo contigo, Abraham, pero traes mucho pasado y mucho pecado. Anda de ti mismo, échate de ti mismo, quita esa identidad tuya y déjame poner mi propia identidad en ti. Por eso nunca se trata de lo que nosotros hacemos, es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Niégate a ti mismo y sígueme. Así como Jesucristo dijo, niégate a ti mismo y sígame, Dios le está diciendo eso a Abraham realmente. Niégate a ti mismo y sígueme. No te voy a dar más instrucciones, de eso se trata la fe. Aquí está este poquito, solamente te voy a decir que yo te prometo algo. Echa a andar el carro y vámonos. Así que eso es lej lejá, anda de ti mismo. Y luego vienen algunas promesas en el texto. Vamos a ver las promesas en el versículo 2 y 3. Lo leo nuevamente y dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, tú la puedes ir enumerando, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
¿Cuál es la primera promesa? Haré de ti una nación grande. Yo no sé si para ti es algo normal escuchar eso, haré de ti una nación grande. Hermanos, estamos hablando de una persona de ¿cuántos años? 75 años. ¿Y se acuerda qué pasaba con su esposa? Es estéril. Y que la primera promesa que Dios le dé es, haré de ti una nación grande. Que en otras palabras le está diciendo, haré de ti una gran descendencia. ¿Cuál descendencia si ya tengo 75 años? Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen a alguien de 75 a 100 que está planeando tener hijos. Imagínate eso, más encima su esposa es estéril. Esto no tiene sentido. Una vez más, humanamente hablando, esto es imposible, pero esto es precisamente lo que el texto nos está mostrando, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Yo pensé que todos iban a decir amén ahí. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Él lo hace todo posible. Él es el Dios que hace todas las cosas posibles, escucha, pero Él hace todas las cosas posibles para su gloria y bajo su perfecta voluntad. Porque no falta quien diga por ahí, oh, Dios lo hace todo posible, entonces Dios tiene que hacer todo lo que yo le pida porque para Él no hay nada imposible y tiene que hacer todo lo que yo le esté pidiendo. Y empezamos a creer eso, ¿no? De lo que yo le exija, Él tiene que cumplirlo, no. Dios es el Dios que hace todo posible, pero para su gloria y bajo su perfecta y santa y divina voluntad, no nuestra voluntad. Así que cuidado con eso. Hay una segunda bendición y dice, te bendeciré. Eso significa que el favor de Dios va a estar sobre Abraham. La mano poderosa de Dios va a estar sobre Abraham. En tercer lugar le dice, engrandeceré tu nombre. Dios no está llamando a una persona conocida. Dios no está llamando a una persona famosa. Está llamando a una persona que en ese momento nadie lo conoce. Y Dios le está diciendo, Abraham, tu nombre va a ser conocido. Vas a ser mencionado generación tras generación. Y verdad que eso sucedió a lo largo del Antiguo Testamento. Tú puedes ver esa línea que viene desde Abraham y hasta el día de hoy seguimos hablando de Abraham. Yo creo que a Dios le plació, hermanos, en su soberanía, usar a personas muy conocidas y otras que nadie conoce. En el Antiguo Testamento tú puedes ver personas que quizás sobresalen un poquito más. Y yo entiendo, hermanos, que en un sentido todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos necesitamos la gracia de Dios, pero al mismo tiempo Dios en su soberanía eligió personas de manera especial. Por eso es que tú te recuerdas de Moisés, por eso es que tú te recuerdas de Noé, de Abraham, de Isaac, ¿verdad que sí? Pero a lo largo de la historia también hay personas que Dios utilizó de manera especial. Algunos se pueden recordar de un Charles Spurgeon, algunos se pueden acordar de un John Owen y dices, qué personas usadas por Dios de manera tan especial. Hermanos, conocidos o no conocidos, Dios nos está llamando y nosotros tenemos que responder no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Quizá hay personas que son muy conocidas y no estamos diciendo que sea malo, porque Dios puede hacer eso. Pero ¿de qué serviría, hermanos, que haya una persona que sea tan pero tan conocida y al final del día Dios termine diciéndoles, apártate de mí, no te conozco? Yo creo que sería mejor hacer la voluntad de Dios aquí donde Él nos tenga, en este tiempo y en este lugar, siempre buscando hacer la voluntad de Dios, pero al final terminar escuchando estas palabras, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que conocidos o no conocidos, y menciono esto, hermanos, para no alabar a Abraham. Es una persona usada por Dios, qué bueno, gloria al Señor por su vida, pero sigue siendo una persona normal como tú y como yo, que vamos a ver la siguiente semana los errores que cometió esta persona. Lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad que sí? Pero no es una persona perfecta, es una persona que simplemente está siendo usada por Dios. Número 4 dice, serás de bendición. Primero dijo, te bendeciré, y ahora dice, serás de bendición. O sea que Dios le está diciendo a Abraham, tú vas a ser ese canal de bendición. De hecho, en la alabanza se leyó esa porción de la Biblia. Todos los que estamos en Cristo alcanzamos, somos parte de la promesa hecha a Abraham, por eso también alcanzamos esas bendiciones. Así que le está diciendo Dios a Abraham, tú, Abraham, serás un canal de bendición a otros. La bendición número 5 dice, bendeciré a los que te bendigan. En otras palabras, Dios va a tratar, o si alguien trata bien a Abraham, el favor de Dios va a estar con esas
personas. Si alguien le hace bien a Abraham, Dios haría bien a esas personas. Y luego la número 6 es lo contrario. A los que te maldijeren yo voy a maldecir. Si alguien está contra ti y te hace daño, yo voy a estar contra ellos. Y la número 7 dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira esta frase, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. En un sentido, hermanos, pudiéramos decir que todos venimos de Abraham, en un sentido. Porque pues o venimos de Abraham o del mono. Yo prefiero decir que venimos de Abraham. Así como podemos decir que venimos de Noé. Pero no significa, hermanos, que cada persona en el planeta Tierra hoy en día y a lo largo de toda la historia forma parte de las bendiciones que se mencionan aquí. ¿Okay? Porque no vemos eso hoy en día. Hoy vemos un mundo lleno de pecado, sino que se refiere que la bendición de Abraham alcanzaría a personas de toda la tierra. Eso es diferente. Es diferente decir que cada ser humano en todo el planeta Tierra está alcanzando esa bendición. No, porque hay muchos que no van a creer hasta que Cristo venga y nunca van a creer. No, simplemente se refiere que por Abraham y en esa descendencia va a haber muchas personas en todo el mundo que van a alcanzar esa bendición, de occidente a oriente, de norte a sur, judíos, gentiles. En Cristo es que podemos alcanzar esas bendiciones que se le dieron a Abraham. Ya se leyeron algunos textos, pero piensa nada más en esta frase, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si quieren nada más escuchar Génesis 22:17, y eso es algo que se va a repetir muchas veces en Génesis, pero por cuestión del tiempo menciono nada más una. Dice Génesis 22:17 y 18, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Pero una vez más, no es que cada ser humano hoy en día alcanza esa bendición, sino solamente los que estamos en ¿quién? Los que estamos en Cristo. Lo leímos hace unos días, lo vuelvo a repetir, Gálatas 3:8, hermanos. Mira lo que dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira cómo en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios ya estaba a salvar no solamente a los judíos. Aquí dice específicamente, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Porque no se trata de la nación, se trata de en quién estamos, en otras palabras, en Cristo. También Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿quiénes aquí están en Cristo, hermanos? Dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y alguien dice, ¿y aquí a mí de qué me sirve que somos del linaje de Abraham? Bueno, si estamos conectados a Abraham, el texto sigue diciendo, herederos según la promesa, que alcanzamos todas esas bendiciones en Cristo Jesús. Cristo en la cruz del Calvario nos compró con su sangre, hermanos. Nos redimió con su sangre y por lo tanto toda persona que viene en arrepentimiento y fe a Cristo, se arrepiente de sus pecados, se niega a sí mismo, entonces es parte de esa bendición que nos alcanza a todos. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. Y luego dice, y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Somos uno solo en Cristo Jesús. Es en Cristo que alcanzamos a ser parte de la promesa que se le había dado a Abraham. Así que en primer lugar vemos ese llamado soberano de Dios. En segundo lugar, vamos al segundo punto de este sermón, muy práctico, la fe y la obediencia de Abraham. Son puntos que básicamente salen del texto, la fe y la obediencia de Abraham. Aquí hay un detalle importante, hermanos. Todos hemos leído que Abraham obedeció, ¿a poco no? Abraham obedeció, Abraham tuvo fe y de hecho dijimos que se le conoce como el padre de la fe. Pero al parecer fue algo tipo progresivo. Es decir, al principio parece que le estaba costando algunas cosas. Lo que pasa es que nosotros leemos en el texto que Abraham fue. Y tú dices, mira, qué impresionante, Abraham fue.
Sí, Abraham fue, pero hay cositas que le estaban costando y yo quiero que tú la mires aquí en este pasaje. Vamos a leerlo, Génesis 12, 4 al 6. Génesis 12, 4 al 6. Léalo ahí en su lugar en silencio, yo lo leo en voz alta y dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, que es como lo que se llama como la esclavitud, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, te tiene que llevar a la pregunta: ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió lo que estamos leyendo del versículo 4 al versículo 5? ¿Cuándo fue que Abraham se fue realmente como Jehová le había dicho? Yo quiero que tú mires un detallito aquí, hermanos, yendo al libro de Hechos, que nos arroja un poquito de luz para entender mejor el pasaje. Así que vayan todos al libro de Hechos, capítulo 7, los versículos 1 al 4. Si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Y dice Hechos capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en, ¿qué dice? Mesopotamia, es Ur de los Caldeos. Estando en Ur de los Caldeos, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Hay un detalle interesante en cuanto a cómo sucedieron los hechos y el orden. Lo que pasa es que a veces nos podemos confundir, hermanos, porque nosotros sabemos que del número 11 que sigue, el 12, pero no todo está escrito de manera cronológica. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. De hecho, nosotros ya lo habíamos leído y no sé si usted lo notó la semana pasada, pero mire lo que dice, o si quiere escuchar, Génesis capítulo 11 y el versículo 31. Ya lo habíamos leído y dice: y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Quizá aquí Dios ya había hablado con Abraham, y lo dice: para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Se quedaron ahí. Hermanos, Dios había llamado a Abraham, pero nosotros estamos leyendo en ese texto que su papá salió con toda la familia, así que Abraham está saliendo con todo y papá. Pero ¿cuál había sido la orden? Deja a tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre. Aquí vemos a un Abraham que está saliendo con familia y encima de eso está morando en Harán. Y ya no me dio tiempo, creo que no lo puse un mapita que yo tenía ahí, pero en el mapa tú puedes ver cómo Abraham va con toda la familia y uno puede ver en el mapa como si esta fuera la dirección correcta, hermanos, si me puedes seguir aquí, y él fue un poquito más así y habitó ahí arriba en Harán. Eso no estaba planificado, por lo tanto, hermanos, pudiéramos pensar que en realidad Abraham nunca dejó a su padre, más bien su padre lo dejó a él en el sentido que murió. Y cuando ya había muerto, entonces es que él continuó lo que se le había pedido. Hasta que muere Taré, su padre, es entonces que Abraham emprende el camino y ahora sí se dirige a Canaán, las instrucciones que realmente Dios le había dado desde un principio. Así que eso es muy interesante, hermanos, porque Dios le da una orden a Abraham y él sale primero con su padre. Me imagino que como todo ser humano, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? Quizá pues es tu padre y tú vas con él, y ya cuando murió es que en realidad ahora se dirige a la ciudad de Canaán, y uno se puede preguntar, ¿obedeció o no obedeció?
Y yo creo que sí obedeció, simplemente que fue una decisión difícil y fue una obediencia progresiva. Nosotros a veces podemos fallar en nuestra obediencia hacia Dios, pero debemos aprender de esas historias para entonces llegar a tener una fe que se mueve sin ver. ¿Entendió eso? Nosotros podemos tener algunas luchas, pero es muy importante que aprendamos de esas luchas, repito, para que entonces podamos llegar a tener una fe que se mueve sin ver. Abraham llegó a tener una fe sólida, una fe floreciente, fue llamado por alguna razón el padre de la fe. Quiero que lean un pasaje que también tú conoces demasiado, que es Hebreos 11, 8 y 9, y que nos habla de la fe de Abraham. Hebreos 11, 8 y 9 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que una vez más, resumiendo, imagínate a Dios dándole la orden a Abraham. Hay algo que no le podemos quitar a Abraham, o sea, de que fue instantáneo algo, sí, o sea, él despertó y dijo, vámonos, no sé para dónde, pero vamos, aunque iba con su padre, pero por lo menos está aventurando al más allá a ver qué sale, a lo desconocido. Así que, hermanos, esto es muy importante para nosotros, nos está enseñando algo. No quisiéramos tampoco aplastar a Abraham porque, repito, de que obedeció sin saber a dónde iba, eso lo dice el texto en Hebreos. Salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde iba? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de este pasaje, hermanos? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo el llamado de Dios? ¿Te estás moviendo por fe verdadera? A veces con luchas, pero aunque no sepamos el mañana, ¿te estás moviendo realmente por fe? ¿Estás obedeciendo ese llamado? Y siempre alguien puede preguntarse, ¿yo cómo sé si es un llamado de Dios? ¿Yo cómo sé si es la voz de Dios? Bueno, todo va a comenzar aquí, hermanos. Sí, el Espíritu Santo nos guía, pero el Espíritu Santo y la palabra no se van a contradecir, porque siempre queremos guiarnos por los sentimientos. Hermanos, todo comienza aquí. ¿Quieres saber si es un llamado de Dios? ¿Quieres estar seguro si es la voz de Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Todo comienza con su palabra perfecta, inspirada. La fe verdadera, hermanos, trae resultados verdaderos y ese resultado se mira en tu obediencia. ¿Estás obedeciendo a Dios en cada área? La fe cristiana no se trata nada más de decir yo creo. O yo tengo fe y me voy a sentar en ese asiento sin hacer nada. La fe no se trata nada más de decir yo creo. Repito, hermanos, la fe verdadera va a traer resultados verdaderos y esos resultados se miran en cómo está tu obediencia. Habrá personas que se consideran cristianas pero están sentados y es todo lo que hacen. Diga ouch, por lo menos. Habrá personas que se consideran cristianas, están sentados y eso es todo lo que hacen. La fe debe de producir algo. Y eso que está produciendo se mira en la obediencia de los cristianos. Amén. Santiago dijo, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y lo hemos dicho tantas veces, no porque las obras nos salven, sino que por ser salvos, eso se tiene que ver en una evidencia, tiene que producir obras. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Y cómo está tu servicio? Son preguntas que te tienes que hacer entonces tú para evaluarte. Así que en primer lugar vimos el llamado soberano de Dios. En segundo lugar, la fe y la obediencia de Abraham. Y en tercer lugar, hermanos, ya para terminar, una vida marcada por la adoración. Una vida llamada por la adoración. Y luego voy a leer nuevamente los versículos 7 al 9, si lo tienen en su Biblia, y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea que Dios se le tuvo que aparecer nuevamente, porque acuérdense que Abraham se había ido por otro lado. Y dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente.
y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a resumir aquí, hermanos. Abraham terminó adoptando una vida de peregrinaje, andando por fe, de peregrinaje. Salió por ahí lleno de fe y de espera en las promesas de Dios, dejando todo lo que humanamente, escucha, todo lo que humanamente le ofrecía seguridad, estabilidad y posición social, y salió por fe a lo desconocido. Un comentarista dice lo siguiente: su vida de peregrinación se convierte en el modelo para el creyente en no arriesgarse demasiado a la seguridad y la permanencia que el mundo ofrece. Lo que pasa es que estamos tan plantados en este mundo, estamos tan arraigados en este mundo, y no estamos diciendo que sea mala el bienestar. El bienestar es necesario, el trabajo es necesario, la seguridad es necesaria, pero hermanos, no dependas de este mundo. No dependas de lo que el mundo te puede ofrecer. En palabras sencillas es lo que Dios estaba tratando que Abraham entendiera. No dependas de tu pasado, no dependas de tus bienes, no dependas de nada de lo que el mundo te puede ofrecer. Dios nos da una oferta mucho mejor. ¿Usted sabe eso? Dios nos da una oferta mucho mejor por encima de las cosas mencionadas, hermanos. Busca las cosas espirituales, busca a Dios, busca las cosas de arriba y no las de la tierra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que Dios se le está apareciendo nuevamente, hermanos, y le está reafirmando la promesa, porque el texto lo dice, el versículo 7 creo, dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Ahora sí, imagínense que Abraham ya llegó a donde tenía que llegar, ya después de algún tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido, y luego dice que volvió a edificar otro altar a Dios e invocó el nombre de Dios. Aquí hay algo que nosotros podemos aprender, hermanos. Mira la vida de Abraham, mira cómo está respondiendo Abraham, y mira la adoración de Abraham, y nos va a enseñar algo a cómo responder nosotros el día de hoy. Primero, la adoración nace de la revelación de Dios. La adoración nace de la revelación de Dios, porque el texto dice: y apareció Jehová a Abraham, y entonces Abraham edificó un altar a Jehová. Es primero Dios revelándose a su creación, y la creación, al conocerle, entonces le adora. Tú no puedes adorar al Dios que no conoces. En el pasaje que estamos estudiando, dice que el Señor se le apareció a Abraham, y entonces después Abraham adora, reconociendo que Dios es real, que Él es soberano, y que esa tierra que Dios le va a dar primero le pertenece a Dios, y entonces se la está entregando a Él. En segundo lugar, la adoración reconoce la promesa antes del cumplimiento. Repito, la adoración reconoce la promesa antes del cumplimiento. Abraham no está adorando a Dios cuando le cumple la promesa. Abraham no está diciendo: si tú me cumples, yo te adoro. Abraham no está esperando en el momento en el que tú cumplas tu promesa, tu palabra, entonces yo te adoro, sino que a Abraham lo está adorando antes del cumplimiento de la promesa, porque una vez más el texto dice: a tu descendencia daré, ¿verdad? En tiempo futuro, a tu descendencia daré. Y esa tierra que Dios le está prometiendo a Abraham es una tierra, hermanos, que está ocupada por los cananeos, y encima ya dijimos que Abraham y su esposa no pueden tener hijos, su esposa es estéril. Y aún así, hermanos, en lo incierto, sin conocer el futuro, Abraham se arrodilla, levanta un altar y está adorando antes de ver los resultados. Eso es muy importante, hermanos. Abraham está adorando antes de ver los resultados. ¿Será que nosotros estamos esperando que primero Él nos responda para entonces adorarle? ¿O estamos dispuestos a adorarle en todo momento, cuando te dice sí, cuando te dice no, cuando te dice espera, cuando te dice esto no es para ti? ¿Qué hacemos? De manera figurada, de todas maneras levantamos un altar, es decir, adoramos a Dios en toda perspectiva, en todo contexto. ¿Cómo actuamos, hermanos? Es bueno reflexionar en esto. Cuando todo parece ir caminando perfectamente, o cuando parece que todo está al revés,
cuando tuviste una buena semana, cuando tuviste una mala semana. ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios antes de que Él nos cumpla, antes de que Él nos responda? Así que una vez más, la adoración nace de la revelación de Dios, la adoración reconoce la promesa antes del cumplimiento y la adoración es invocar el nombre del Señor diariamente. Tú puedes ver ese patrón en Abraham de estar haciendo altares, y no solamente Abraham, muchos hacían altares. La idea es buscar a Dios en devoción, en adoración diariamente. Romanos 12:1 nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Analicemos brevemente ese versículo de Romanos 12:1. Pablo nos está diciendo: les ruego por las misericordias de Dios. Los capítulos 1 al 11 de Romanos es, una vez más, algo parecido miramos en la clase. Ahí nos está aventando toda la doctrina Pablo, y entonces llega al versículo 12 y dice: así que, en base a todo lo que ya miramos del capítulo 1 al 11, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él nos ha justificado a través de su Hijo, que ha imputado su gracia a nosotros, que nos ha dado sus bendiciones espirituales, en base a todo eso, dice Pablo, ahora yo les ruego por esas mismas misericordias que ahora se presenten, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Sabes por qué dice cuerpos? Porque no se trata nada más de una entrega espiritual o mental. Incluso también el cuerpo, hermano, representa todo lo que es tangible, representa la totalidad de nuestra vida, representa la totalidad de nuestro ser, nuestro tiempo. Es entregarnos completamente a Dios. Luego dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice? Vivo. Ya voy así casi cerrando, pero yo sé que nos recuerda el Antiguo Testamento y los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, presentando ofrendas a Dios. Bueno, aquí nos está diciendo que ahora nosotros somos ese sacrificio vivo. El texto me está diciendo que ahora mi vida debe de ser ese altar de adoración a Dios. Y luego dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si tú estás viendo, hermanos, a Abraham, si estás viendo a Noé, si estás viendo a Isaac, a muchas personas que en cada momento, en cada circunstancia levantaban un altar. No es que tú y yo tenemos que estar levantando altares el día de hoy. Ahora nosotros somos ese altar. Nuestra vida debe de ser entregada en adoración y devoción a Dios todos los días de nuestra vida. No cuando las cosas están bien, no los viernes cuando es día de pago. En todo momento, buena semana o mala semana, levanta figuradamente altares a Dios todos los días. ¿Se entiende? Nuestra vida debe de responder de esa manera y ser una adoración plena y continua para nuestro Dios. Así que lo que aprendimos en este capítulo 2, hermanos, es que Dios llama. Dios llama de manera soberana. No eligió a Abraham porque él era mejor que otros. Y repito, vamos a ver los errores que él iba a cometer a lo largo de su vida. Pero es Dios el que está eligiendo, es Dios el que está llamando a Abraham de manera soberana. Vimos la respuesta de Abraham, quizá un poquito dudosa, pero a fin de cuentas llegó al lugar que Dios le había dicho y creció en su fe y llegó a ser llamado el padre de la fe. Pero algo que nos está enseñando Abraham es que en toda adversidad, en todo momento levantaba altares de adoración. Tú y yo también, hermano, llévate esto en esta mañana, que tu vida sea una vida de plena adoración diaria a Dios. El texto dice: por las misericordias de Dios. ¿Ha sido Dios misericordioso contigo? Podemos hablar por un día de toda la teología que ya hablamos, pero véelo en el día a día. Hoy Dios nos permitió un día nuevo, no lo merecemos, vimos la luz del sol, sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí o no? Entonces, que nuestra vida plena, diariamente, hermanos, sea una adoración, una ofrenda que levantamos constantemente a nuestro Dios. Y voy a concluir con esto, si quieren pasar los muchachos, con preguntas de reflexión. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Dios? Y una que quizá nos incomoda un poquito más: ¿a qué estarías dispuesto a renunciar por Dios? Una vez más, ¿cuánto estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por Dios? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar?
Seguro que a todo, porque ¿qué tal si ese todo incluye a veces hasta familia de sangre? Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nos puso alto el estándar Cristo ahí. Cualquiera de ustedes, de nosotros, que no renunciemos a todo lo que poseemos, no puede ser mi discípulo. Y no significa que tú tienes que empezar ahorita a hacer una lista y déjame entregar, vender todas mis pertenencias. ¿Tu prioridad es Cristo, sí o no? Si tu prioridad es Cristo, eso se tiene que ver reflejado, hermanos. Aquí no hay vuelta de hoja y no hay explicación. Si tú eres de Cristo, eso se tiene que ver reflejado, sí o no, en obediencia, en adoración. Abraham decidió creer, terminó confiando plenamente en Dios, caminó sin poseer la tierra, caminó sin tener descendencia, no tenía un hijo todavía, pero confió en el Señor. Eso es la fe bíblica. Esa es la fe que agrada a Dios. Confiar en Dios cuando el futuro aún no se ve. Obedecer cuando las promesas parecen lejanas. Y adorar cuando el cumplimiento todavía no se ha llegado. Y eso aplica a ti y aplica a mí. Lo voy a repetir. La fe bíblica es confiar en Dios cuando el futuro aún no se ve. Es obedecer cuando la promesa parece lejana. Y es adorar cuando el cumplimiento todavía no ha llegado. Todos conocemos este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué dice? La convicción de lo que no se ve. Póngase de pie, hermanos. Génesis 12, el pasaje que nosotros hemos estudiado, nos está enseñando que la fe no significa tener todo 100% claro. Muchas veces no tenemos las cosas claras, sino dar el siguiente paso confiando en que el Dios que nos llamó nos preservará hasta el día final. Eso es la fe bíblica, hermanos. El Dios que llamó a Abraham lo preservó, el Dios que te está llamando a ti nos preservará hasta el día final. Aunque a veces parece que las instrucciones que Dios nos dio se quedaron incompletas. ¿Y dónde está la otra hoja? A veces no entendemos muchas cosas, o estás pasando una adversidad que tú dices: ¿y por qué a mí? No entiendo lo que está pasando. Hermanos, confiemos en el Dios que nos llamó, el cual nos va a preservar hasta el final. Seamos una iglesia que se mueve por fe, ¿no le parece? ¿Acaso sabemos lo que Dios ya tiene exactamente destinado para esta iglesia, el futuro? Claro que es bueno planificar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo descansemos en la soberanía de Dios. Seamos una iglesia que tiene fe. Creo que una iglesia que muchos conocen, Caminando por Fe. Qué bonito nombre, ¿verdad? Una iglesia que camina por fe. No sabemos qué viene más adelante, pero Dios nos va a sostener, ¿sí o no? Confiemos en lo que Él hará en medio nuestro. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de este llamado que tú le hiciste a Abraham, que nosotros podamos aplicar eso en nuestras vidas. Seguramente tú nos estás haciendo diferentes tipos de llamados. No solamente hay un llamado al ministerio, también puede ser un llamado a servir de una manera en específico en algunas áreas. Señor, tú no nos creaste y no nos trajiste a ti, no formaste la iglesia local para vivir aislados. Tú no creaste esta iglesia para simplemente sentarnos. Algo tiene que estar pasando porque eso no es el patrón de la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos que tú nos llamas para estar activos día a día sirviéndote. Porque tenemos el tiempo tan corto, pero tan corto. Y deseamos que cuando tú regreses por tu iglesia nos encuentres trabajando, que tú nos encuentres sirviendo, que tú nos encuentres adorando, que tú nos encuentres cantando, que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Señor, oramos por lo que tú vas a seguir haciendo en esta iglesia, el futuro que tú tienes para esta iglesia, que aunque tengamos tantas cosas que mejorar, Señor, pon eso en nuestros corazones de caminar por fe. Sin conocer a la plenitud del futuro, tú sí lo conoces porque tú ya escribiste la historia de esta iglesia que es tuya. Así que seamos esa iglesia que aunque no lo conoce, pero sí conoce al Dios que hizo la promesa y por eso caminamos por fe. Te honramos y te glorificamos y te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos.